La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Dios los bendiga a todos, hermanos. Nuevamente, démosle gracias a Dios por la oportunidad que nos regala a cada uno de nosotros. Démosle gracias por su misericordia, por su favor con cada uno de nosotros. Y como Dios ha sido tan bueno con nosotros, vamos a poner nuestra parte para agradarle y para vivir mejor cada día para Él, hermano. Vamos a pedir la dirección de Dios en esta tarde para que demos comienzo al mensaje, el cual Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias porque siempre estás a nuestro favor. Gracias porque cada cosa que pasa en nuestra vida es para nuestro bien, es para nuestro bienestar, Señor. Tú haces todo, Señor, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas suceden para bien para aquellos que aman a Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos aún entenderla y comprenderla en estos tiempos tan difíciles, tan complejos, en una sociedad tan alejada de la Escritura, Señor. Ponemos en tus manos todo lo que se va a hablar en esta tarde, que sea direccionado por tu Santo Espíritu, Señor, y sea lo que tú quieres hablar a nuestras vidas y cada día seamos diferentes, aplicando la palabra a nuestra vida, Dios. Toda la gloria y la honra es para ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo no sé si usted recuerda que en nuestro programa antepasado y el anterior a ese programa estuvimos hablando acerca de un tema muy interesante que titulaba La anatomía de la tentación. Hicimos esos dos programas hablando sobre cómo actúa la tentación desde el tiempo, desde la creación hasta el día de hoy, hasta nuestro tiempo. Ya han pasado muchísimos años y hablábamos acerca de que Satanás sigue actuando de la misma manera. Y la Biblia nos habla referente a ese tema con muchos pasajes bíblicos a los cuales podemos profundizar muchísimo y encontrar mucha riqueza espiritual para nuestra vida, porque nos prepara, nos enseña, nos habla acerca de cómo actúa el enemigo en cada uno de nosotros para llevarnos y para intentar llevarnos, alejarnos de la voluntad de Dios. Entonces, teniendo en cuenta eso, recordando eso que ya habíamos hablado, y si no lo ha visto, lo invito a que los mire, escuche esos programas, y como siempre les digo, en estas transmisiones, lo invito a que siga estudiando, porque es un programa corto, es un programa de aproximadamente 30 minutos que se dan aquí y no alcanzamos a hablar de muchas cosas que podríamos hablar y que la Biblia nos menciona, pero por eso la invitación siga estudiando esos pasajes que tocamos en cada uno de esos programas para que siga encontrando riqueza espiritual para su vida y siga profundizando más en estos temas que son tan importantes y tan relevantes en nuestro siglo y en nuestra sociedad, hermano. Entonces, el tema del cual nos compete hablar hoy y hablar la próxima semana va a ser acerca de un tema que yo les había dicho que íbamos a tocar, y es acerca de los tres enemigos del cristiano.
y por eso nuestro tema titula Más allá de lo visible. Y estaríamos dando el día de hoy la primera parte. Hermanos, la vida cristiana, como ya lo habíamos dicho, es una constante batalla y esa batalla puede ser comprendida correctamente para prepararse para la vida espiritual contra todo aquello que representa una amenaza a nuestro caminar cristiano, o podemos por el contrario ignorarla de manera intencional y desarrollar, digamos, un camino de vida cristiana que tristemente va a ser dado al fracaso. El cristiano presenta sí o sí una batalla en la cual tiene que luchar. Yo creo que uno de los asuntos más malentendidos el día de hoy es que el Hijo de Dios se encuentra en una batalla y que la batalla se está desarrollando a un nivel espiritual, hermanos. Digamos que si los deberes y responsabilidades normales que tenemos como creyentes no los cumplimos fielmente, nosotros no vamos a tener victorias espirituales, digamos, en la esfera de las conquistas del camino cristiano. Surge una pregunta muy interesante para nuestro tiempo, para nuestra sociedad, para la iglesia cristiana en general. Y es que observamos, por una parte, que hay una enseñanza ordenada y profunda de la escritura. En muchas iglesias, estamos hablando de la sana doctrina, donde hay bastante conocimiento bíblico, donde las personas conocen muy bien qué dice la escritura, pero por otra parte se evidencia que a la par que hay esa enseñanza ordenada y profunda de la escritura, también hay un nivel de vida espiritualmente bajo. Es como si el conocimiento estuviera acumulado en la mente de las personas, pero no se transmitiera a los pies, que son los que transitan por esta vida cristiana, figurativamente hablando. Existe un peligro de considerar que todo lo que necesitamos nosotros como cristianos es acumular conocimiento y un vocabulario, digamos, con el cual nos expresemos de una manera muy elocuente todos los fundamentos de la fe cristiana, pero al mismo tiempo que vivamos vidas cristianas negligentes y descuidadas. Y esa actitud lo único que nos muestra, hermanos, es que no entendemos cuál es el lugar donde realmente se está librando la batalla en la vida cristiana. Precisamente, hablando de eso, la batalla espiritual tiene lugar en muchas áreas del cristiano. Y muchos de esos lugares consideraríamos allá afuera, el mundo secular, allá afuera donde nos movemos todos los días, pero aún deberíamos reconocer que la principal área de actuación de los enemigos del cristiano están donde menos esperaríamos encontrarlos. Y con eso me refiero que los enemigos del cristiano inclusive se mueven en círculos cristianos sin excluir ni siquiera a la iglesia. Entonces, por eso es tan importante reconocer, comprender y conocer los enemigos del cristiano. Y ¿sabe usted, hermanos, cuál es el lugar o ha pensado usted en algún momento cuál era el lugar más peligroso donde podía haber estado Jesús en la noche de su arresto? Para que lo entendamos de una manera mejor. Miremos el arresto de Jesús, observemos qué es lo que pasa con Jesús la noche que es arrestado. ¿Cuál sería el lugar más peligroso donde él podía estar en ese momento? Muchos podrían decir, bueno, entre los fariseos, que son quienes planearon entregarlo.
como pueblo, entregar a Jesús. Resulta que no. El lugar más peligroso en el cual Jesús pudo haber estado era el aposento alto, donde él se encontraba. ¿Y sabe por qué era el lugar más peligroso, hermanos? Porque allí, en esa noche, en ese momento era donde se encontraba el enemigo. El relato bíblico, la Biblia nos enseña que Judas Iscariote entró para traicionar a Jesús. Exactamente ahí en el aposento alto estaba el enemigo presente. Por eso les digo que el enemigo no solo está fuera en el mundo, no solo está fuera donde nosotros nos movemos diariamente, que evidentemente allá está presente, ¿cierto? Sino que también puede llegar a los lugares más íntimos, como podríamos hablar entre los círculos cristianos. Si nosotros pudiéramos escuchar hoy a los apóstoles hablar acerca de lo que pasó con Jesús la noche en que fue arrestado, yo creo que estaríamos casi seguros de que tanto Simón Pedro como cualquiera de ellos, de los otros apóstoles, nos darían un testimonio de que el lugar donde ellos se encontraban, ese aposento alto, era el lugar más peligroso, el lugar, digamos, más vulnerable para estar aquella noche en Jerusalén. Por eso es que es necesario que reconozcamos, que conozcamos muy bien el lugar donde se desarrollan las batallas espirituales, hermanos. Porque esas batallas pueden desarrollarse como afuera en la vida circular, como ya lo dije, como en los círculos más íntimos en la iglesia. Y por eso es tan importante tener un discernimiento claro, dado por la misma palabra de Dios y por el Espíritu Santo, sobre dónde y cuándo es que se libran esas batallas, hermano. Y para eso es que nosotros debemos reconocer, como ya lo había mencionado, de que existen tres enemigos, según la Escritura, los cuales actúan todo el tiempo queriendo destruir a los creyentes. Porque si nosotros miramos hacia el mundo y en consideración de la situación de todas aquellas personas que no quieren seguir a Cristo o que no han decidido seguir a Cristo, estos enemigos de los cuales vamos a hablar, diríamos que son más que amigos para ellos y se gozan de permanecer en comunión y de disfrutar de todos los placeres que les son ofrecidos por ellos. Y esos enemigos deben reconocerse para entender la batalla espiritual en cada uno de nosotros, en nuestra vida. Evidentemente, cuando un pueblo o reino tiene un enemigo en particular, antes de dar un golpe o antes de atacar a ese enemigo, lo deben estudiar, cómo es su manera de actuar, cómo son sus métodos de defensa, cómo pueden prever cuáles podrían ser sus estrategias para atacar y estar preparados para eso. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta lo que nos dice y nos enseña la Escritura, se nos exponen, como ya les dije, tres enemigos que ya los habían mencionado en los programas anteriores, que son identificados y reconocidos y a los cuales nosotros debemos estudiar cuidadosamente, hermanos. Y son muy sencillos, hermanos. El mundo, la vieja naturaleza y Satanás. Vamos a hablar acerca del primero, el mundo, o también lo podríamos llamar el sistema de valores de este mundo para que lo entendamos mejor. Y antes de describirlo, entendamos que nosotros no podemos vencer al mundo luchando contra él. Sería un error utilizar este método y ya le voy a decir por qué. Mire lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos, la única manera en que podemos vencer el mundo es por medio de nuestra fe y nuestra confianza en Dios. También dice la misma primera carta de Juan, el capítulo 2, versículo 15.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Diríamos que los elementos del sistema de este mundo, que gobiernan este mundo y que mueven este mundo, son transitorios. Y el Hijo de Dios no debería amarlos, hasta tal punto de apegarse a ellos, como sucede con las personas de afuera. Nuestra experiencia en el mundo debería ser un símil a la de los israelitas en Canaán, en camino a Canaán, donde aprendiendo, por supuesto, corrijamos nuestros errores y comencemos a hacer las cosas mejor, porque ese fue el problema del pueblo de Israel, que sí, nosotros podríamos ser un símil de ellos, pero hay que tener cuidado, porque el pueblo de Israel cometió errores y siguió recayendo en los mismos errores, nunca aprendieron de ellos. A veces, hermanos, las apariencias, los números, diríamos, en asistencia a ciertas actividades en la iglesia o en un ministerio o en muchos lugares donde podríamos creer que estamos cumpliendo como con ciertos eh, ritos, ¿cierto? O ciertos mandatos o ciertas conductas regulares que debemos de seguir, no van a constituir en nuestra vida espiritual indicativos de una batalla cristiana librada correctamente. Muchas veces no somos conscientes de que se está llevando una guerra espiritual en nuestra vida y que las personas necesitan estar fundamentadas en la palabra de Dios. Para entenderlo de una mejor manera, pensemos en ese concepto de la fe. La fe no es nuestra salvación. La fe es el medio por el cual nosotros depositamos nuestra confianza, como les decía ahorita, en Dios, en este caso en Jesucristo, reconociendo su muerte en la cruz para la salvación de todos nuestros pecados. Aunque nosotros no lo hayamos visto presencialmente, su ministerio, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Eso está en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que nos lo define de la mejor manera. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es Jesús quien me salva, porque Él fue el que pagó por mí. Por eso es que la fe es el medio que Dios utiliza, pero quien salva es Cristo. Cristo es el Salvador. Así que por eso le decía ahorita, no luchamos por nosotros mismos y sería un error luchar nosotros contra el mundo. El Espíritu Santo vive la vida cristiana a través de nosotros, ahora que gobierna, ahora que está habitando en cada uno de nosotros, para que podamos tener éxito en cada aspecto de la vida y podamos tener vidas plenas y vidas verdaderamente gozosas, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito secular. Claramente hablar de esto, pues sonaría muchas veces ideal, ¿cierto? Porque muchas veces la vida no es fácil y hay muchas dificultades y claramente, en realidad, valga la redundancia, esto no es fácil. Existen tropiezos, cometemos errores, cometemos faltas, fallamos. Todos, sin excepción, hermanos, cometemos ahora, hemos cometido y hemos de cometer en algún momento. Pero lo importante es que ahora, por nuestra nueva vida, no deseamos vivir en ese pecado que tanto asedia al mundo y que aún quieren volver a los mismos cristianos, porque es el propósito del enemigo ahora que no le pertenecemos. Por eso es que necesitamos un sistema defensivo que sea eficaz si nosotros queremos vencer en esta lucha. Es por eso que es tan importante reconocer que no luchamos contra un enemigo humano. No tenemos que luchar contra otros seres humanos, porque el enemigo, como dijimos, es espiritual, así como la lucha. Dice Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Por la fe, hermanos, es que también nosotros caminamos siguiendo a Jesús. Y en ese camino salimos de las tinieblas y caminamos en la luz. Y teniendo vida en nosotros mismos, ahora por la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, dice la Biblia. Y bien podría preguntarse usted acerca de cuál es el sistema de ese mundo que nosotros mencionamos, que estamos hablando. Y para eso vamos a retomar el pasaje en la primera carta de Juan, el capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo diría que a medida que han surgido nuevas generaciones, la palabra de Dios ha sido desplazada un poco más. Y en ese proceso se han interpuesto una serie de principios y valores para la misma sociedad, hermanos, que se componen por manos de hombres que sin ningún temor de Dios y basados en el deseo de satisfacer sus propias necesidades, han establecido ese tipo de normas. Y eso es lo que engloba y lo que compone todo ese sistema de valores de este mundo, hermanos. Y podríamos mencionar muchísimos. Podríamos hablar acerca de robos, acerca de maldad, acerca de modas contemporáneas de comportamiento, acerca de prostitución, acerca de homosexualismo, de lesbianismo, de la misma aprobación del aborto, acerca del uso de drogas con fines recreativos, acerca de excesos, acerca del alcohol, acerca del consumo de cualquier tipo de sustancia que deteriore este cuerpo, hermanos, acerca de cualquier deleite en pecado que ayude a destruir este mismo cuerpo físico, acerca de muchas cosas, acerca de la ira, de robos, del asesinato, de maldad, hermanos. Como les decía, esas modas contemporáneas de comportamiento que están en nuestra sociedad y que a medida que pasan las generaciones se afianzan aún más. Y en conclusión, desarrollan una mentalidad moderna, digamos, con la permisividad, perdón, y el libertinaje a todo desenfreno. Esa es la sociedad en la que vivimos. Y todo eso está en el mundo y atrae a la vieja naturaleza del hombre, la que convive en el ser humano, la naturaleza carnal, ¿cierto? Y eso es lo cual me da paso al segundo enemigo del cual les quiero hablar, y es la carne, la parte física. Hay muchos creyentes que creen vivir una vida de victoria y andan aprobándose a sí mismos y dicen, yo no hago esto y yo no hago aquello. Y en realidad podríamos decir que han sido derrotados por la vieja naturaleza carnal. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de ellos son dominados por su temperamento, son dominados por su mal genio, son dominados por el pecado de la calumnia, son dominados por el pecado de la mentira, que también hacen parte del sistema de valor de este mundo, pero se ejecutan por medio de esta vieja naturaleza. En una ocasión, hermanos, cierto cristiano preguntó y se dijo a sí mismo, ¿por qué es que yo continúo teniendo una tendencia natural a mentir? Y podríamos decir de una manera muy sencilla y concreta acerca del tema, porque eso es lo que la vieja naturaleza hace, valga la redundancia, con naturalidad. Nosotros tenemos que evitar que las inclinaciones de esa naturaleza carnal obtengan una victoria sobre nosotros. ¿Por qué? Porque esa naturaleza es propensa al pecado, sí o sí. Dice Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es como quitarse
ropa vieja y sucia y ponerse ropa nueva y limpia, hermanos. Pero ese cambio de ropa no puede deshacerse con el esfuerzo propio. Y aquí volvemos a lo mismo. No podemos procurar vivir la vida cristiana y pelear contra la vieja naturaleza en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios métodos. Nosotros somos como niños que ni siquiera podemos vestirnos a nosotros mismos. Cuando usted piensa y analiza en el pecado de Adán y Eva, ellos, dice la Biblia, que se cosieron hojas de higuera. Y si usted ha estudiado acerca de este tema, se dará cuenta que la hoja de higuera representaba la religiosidad. Ellos creyeron que con la religiosidad podían tapar su pecado, pero eso no fue así. Hasta que llegó Dios, y Dios mismo, por medio de un sacrificio que nos ayudaba a visualizar en el futuro la muerte de Jesucristo, les hizo pieles con las cuales los cubrió. Ese es el mismo hecho que nos refleja lo que hace Cristo en su muerte por nosotros los pecadores. Nosotros somos como esos niños que no podemos vestirnos a nosotros mismos, pero Dios sí lo puede hacer por medio de la muerte de Jesús. Nosotros ya hemos sido vestidos y debemos vivir de acuerdo a esa nueva vestimenta, a esa nueva naturaleza. En la epístola a los Romanos, hermanos, el capítulo 6, versículo 6, se nos dice que la vieja naturaleza ya ha sido crucificada en la muerte de Cristo, hermanos. Dice el pasaje, hermanos, de una manera parafraseada, pero para que lo entendamos, sabiendo o sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos viviendo siendo esclavos del mismo pecado. Y en vista de que Romanos dice eso, de que nuestra vieja naturaleza haya sido crucificada con Cristo, nosotros debemos quitárnosla en el poder del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a vivir la vida cristiana. Y eso no significa que la vieja naturaleza ha sido eliminada para siempre de nuestra vida. Nosotros seguimos en este mundo, seguimos en este cuerpo físico. No nos hemos librado completamente de ella, pero ahora ya no vivimos de acuerdo con ella. Es decir, que no tenemos que permitir que controle nuestra vida. Y por otra parte, como ya lo había mencionado, tenemos una nueva naturaleza. Y ese es el resultado de la regeneración que tenemos por el Espíritu Santo. Cualquier persona que esté unida a Cristo, esa es una nueva criatura. Lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Nosotros tenemos que vivir en esa nueva naturaleza, en esa nueva persona, en esa nueva creación. Y ese es el mensaje que se da como un mensaje principal de la carta a los romanos. Y ahí usted se va a poder dar cuenta de eso, donde también nos habla acerca de que no hay nadie bueno en realidad. Ninguno de nosotros es bueno, hermanos. Y por eso todos necesitamos el perdón de Dios y todos necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y como dice Pablo en el versículo 24 de esta misma carta a los romanos, el capítulo 6, ese nuevo hombre, esa nueva naturaleza, dice la Biblia, ha sido creada a imagen de Dios. Es decir, que según Dios, en la justicia y en la santidad, dice, de la verdad. Esa es la justicia, perdón, que se nos imputó a cada uno de nosotros por Cristo. Y todo eso es consecuente con el carácter de santidad de Dios. Y nosotros debemos de vivir de acuerdo a eso. Ya que nosotros hemos sido declarados justos y estamos unidos a Cristo, dice la Biblia, sentados en regiones celestiales, nuestro andar, nuestra vida aquí en la tierra, tiene que corresponder a nuestra posición y a nuestra ciudadanía. Vuelvo y repito, el enemigo es espiritual y la guerra es espiritual. Y es por ese motivo que necesitamos un poder espiritual. Y es bueno observar
y tener en cuenta que la naturaleza carnal del creyente no es el enemigo contra el que tenemos que luchar. Nosotros no podemos luchar ni contra nuestra naturaleza carnal ni contra el mundo. Nosotros debemos de considerar nuestra naturaleza carnal como muerta, según la Biblia, según Romanos 6, y la debemos de rendir a Dios. Ese es el camino que conduce a la victoria sobre esa naturaleza. Porque si luchamos contra ella, nos conducimos a la derrota, como cuando muchas veces las personas intentan luchar contra lo que les ofrece el sistema de valores de este mundo. Y eso lo habla muy claro Pablo como una experiencia, Romanos capítulo 7. La invitación es, y la conclusión es, necesitamos un poder espiritual. Ese poder espiritual viene de la Escritura, viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que vive la vida cristiana en cada uno de nosotros. Por eso es que muchas veces como cristianos aún fracasamos, porque queremos vivir la vida cristiana lejos de la Escritura, lejos de la comunión con el Espíritu Santo. Y así no va a funcionar, hermanos. Y para concluir, hermanos, para hablar acerca de nuestro tercer enemigo, lo vamos a hacer en nuestro próximo programa. Y vamos a estar revisando acerca de cuáles deben ser los medios que nosotros debemos usar y apropiar en nuestra vida para mantenernos firmes en la fe, hermanos, para poder mantener en esa guerra espiritual, permitiendo que el Espíritu Santo luche en cada uno de nosotros. Esto significa que nuestra batalla no se va a librar con armas humanas ni en terrenos visibles, sino que es un campo espiritual, donde esos enemigos, el mundo, la carne y Satanás, buscan siempre desviarnos del propósito de Dios. Por eso es que no basta con acumular el conocimiento bíblico, ni con aparentar espiritualidad, ni conseguir ciertos ritos, como les decía, o ciertas costumbres en nuestra vida, ni con tener superministerios grandísimos dentro de las iglesias o fuera de ellas. La victoria se obtiene únicamente cuando vivimos en dependencia del Espíritu Santo, caminamos por fe y reconocemos nuestra posición en Cristo y permanecemos firmes en la Escritura, hermanos. La vida cristiana es una guerra continua, es un campo de batalla siempre, pero nosotros no estamos solos en ella. Nuestro capitán, dice la Biblia, ya venció en la cruz. Así que la invitación para cada creyente, para cada persona, es a revestirse de toda la armadura de Dios, que es de la cual vamos a hablar en nuestro próximo programa. Reconocer dónde es que se libra esa batalla, estar muy atento. La Biblia dice que debemos de velar y orar. La Biblia dice que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quien devora? El león rugiente, hermanos. Los leones devoran a quien está descuidado, a quien se encuentra en estado de debilidad. Tenga muy presente eso. Y debemos pelear con las armas espirituales que Dios mismo nos ha dado y nos ha brindado. Solo así vamos a poder permanecer firmes, no en nuestras fuerzas, sino en el poder de nuestro Señor, que verdaderamente nos va a asegurar esa victoria en Cristo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y, como ya les había dicho, en nuestro próximo programa vamos a ver ese tercer enemigo y vamos a conocer acerca de esa armadura que Dios nos dice que debemos de tomar en cada una de nuestras vidas. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias por tu conocimiento. Y como lo hablamos, Señor, y como tú nos lo dices, tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Tenemos que vivirlo para que verdaderamente tengamos vidas de victoria, de gozo y de paz, Señor, en Cristo Jesús. Toda la gloria es para ti. Yo te doy gracias por cada una de las personas que escucha este programa y te pido por ellos, que sus vidas puedan ser bendecidas, Señor, que sus caminos espirituales sean bendecidos y sus familias, Señor, también lo puedan ser, Señor. Dejamos todo en tus manos y te damos muchas gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.